Hola nuevamente a todos. En esta oportunidad vamos a resolver un ejercicio de aplicaciones de fuerza eléctrica. Es un problema del libro de Serway. Dice: Inés decora el portón para la fiesta de los 15 años de su hermana. Amarra 3 listones de seda juntos en la parte superior del portón y cuelga un globo de látex a cada listón. A fin de incluir los efectos de las fuerzas de gravitación y de flotación sobre los globos, cada uno de ellos se representa como una partícula con 2 gramos de masa, con su centro a 50 centímetros del punto de soporte. Para destacar los colores de los globos, Inés frota la superficie completa de cada uno de los globos contra su bufanda de lana, para que cuelguen uno lejos del otro. Los centros de los globos colgantes forman un triángulo equilátero horizontal con lados de 30 centímetros de largo. ¿Cuál es la carga común en cada globo? El problema sugiere que consideremos los globos como partículas con masa 2 gramos. Entonces lo primero que voy a hacer es dibujar este sistema, dibujar estas partículas. Aquí podemos apreciar en la figura, aquí estaría un globo, aquí estaría el otro globo y aquí estaría el otro globo. Cuando los globos aún no se han frotado y son colgados del punto de soporte, pues por interacción gravitacional todos los globos van a estar apuntando hacia abajo por su peso. Entonces, para que los globos permanezcan en este estado separados, Inés los frota, es decir, los electriza, les entrega estática a través de fricción a todos los globos en la misma proporción. Entonces cada globo va a tener exactamente la misma carga, de tal manera que se ejercen entre sí una fuerza de repulsión, permitiéndoles estar en este estado separados. Bien. Bueno, esa es la hipótesis del problema. Vamos primero a realizar la gráfica del mismo. Entonces por aquí vamos a ubicar la carga 1, por aquí el otro globo como una partícula puntual sugiere el problema, ¿no? Y por aquí otro globo. Bien, también sabemos que los globos forman un triángulo horizontal, un triángulo equilátero horizontal. Voy a representar ese triángulo horizontal de la siguiente manera. Y en cada uno de los vértices va a estar ubicado una partícula que representará a cada globo. Cada uno de los globos también está a su vez a la misma distancia del punto de soporte, que son exactamente 50 centímetros. Entonces vamos a suponer que este es nuestro punto de soporte, las cuerdas que sujetan estos globos. Esa sería la gráfica del sistema de los globos colgando, los 3 globos en un triángulo equilátero horizontal, sujetos por cuerdas de longitud 50 centímetros. Bien, bueno, ya que los globos todos tienen la misma masa, 2 gramos, y se supone son cargados con la misma carga y la misma magnitud, entonces es equivalente realizarle el diagrama de cuerpo libre a cualquiera de los globos. Bueno, para resolver este problema vamos a tener en cuenta los siguientes parámetros. Primero, que es un problema de equilibrio, de sumatoria de fuerzas en equilibrio, es decir, la primera ley de Newton. Sumatoria de fuerzas igual a 0. ¿Listo? Sumatoria de fuerzas igual a 0. Por otro lado, cuando se realice la sumatoria de fuerzas sobre los globos, hay que incluir la fuerza eléctrica, es decir, la ley de Coulomb. Entonces vamos a tener que la fuerza va a ser igual a la constante eléctrica, la carga 1, la carga 2, sobre R12 al cuadrado, R unitario. Para realizar este procedimiento se requiere obviamente de un diagrama de cuerpo libre. Básicamente es realizar una gráfica del problema y en uno de los globos, porque pues como todos los globos son equivalentes, realizar el gráfico de cada una de las fuerzas que sobre él se ejercen. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar con la figura. Bueno, ya tenemos la figura ubicada.
Entonces lo que sigue es considerar las fuerzas que hay ahí sobre ese cuerpo. Entonces una de las fuerzas más comunes obviamente es el peso. ¿Listo? El peso. Esto va a ser la masa por la gravedad. Bien. Otra fuerza presente es la tensión que se ejerce por la cuerda que está sosteniendo el globo. Pues por aquí vendrá la tensión. Tensión en la cuerda. ¿Listo? Y finalmente considero también la fuerza de repulsión, la fuerza eléctrica de repulsión que están haciendo los otros dos globos. Esa fuerza irá a lo largo de la línea recta que une las cargas eléctricas. Me dice esa información, la ley de Coulomb. Entonces por acá va a estar, llamemos a esto la fuerza 1. Llamemos a este vector la fuerza 1. Y la fuerza del otro globo, que vendría siendo esta por aquí, va a ser la fuerza 2. Bien, esas serían las fuerzas presentes en el sistema. Cosas a tener en cuenta: la tensión es una fuerza que está en el aire, el peso es una fuerza que está vertical toda hacia abajo, mientras que la fuerza 2 y la fuerza 1, que son la fuerza eléctrica de los otros dos globos, son fuerzas que están solo en el plano del triángulo. ¿Listo? Solo en el plano del triángulo, no están en el eje vertical. Llamemos a Q la carga en cada globo. ¿Listo? Entonces este globo va a tener carga Q y masa M, y todos van a ser igualitos. Para facilitar los cálculos voy a tomar el eje X como una línea que pasa exactamente por aquí, dividiendo el ángulo del triángulo equilátero en partes iguales. Listo, voy a hacer aquí esto más grande para que se vea un poco mejor. Ese va a ser para mí el eje X. Este vendría siendo entonces el eje Y, y finalmente el eje Z. Bien, entonces aquí tendría el eje Z, el eje X y el eje Y. Bien, ese va a ser mi sistema coordenado. ¿Eso qué implica? Que tenemos, por ejemplo, un ángulo acá, vamos a llamarlo θ, ¿sí? Que es la mitad del ángulo del triángulo equilátero, es decir, es un dato conocido, ¿cierto? θ es igual a 30 grados. Bien. Y es el mismo ángulo que me va a servir para descomponer la fuerza 2 y la fuerza 1. ¿Sí? Hacen exactamente el mismo ángulo con respecto al eje X. También debo tener en cuenta un ángulo adicional, que es el ángulo que hace la cuerda con el eje X, ¿cierto? Es decir, la tensión con el eje X. A ese vamos a llamarlo alfa. Alfa por ahora es un dato que desconocemos. Hay que determinarlo. Bueno, entonces, de esta manera podemos descomponer las fuerzas solo en dos ejes nada más. Solo requerimos dos ejes, porque resulta que la tensión en la cuerda va a ser ahora un vector que tiene una proyección sobre el eje Z y una proyección sobre el eje X, lo que yo llame eje X. El peso tiene solamente componente vertical, ¿sí? Mientras que como la fuerza 2 y la fuerza 1 están en el plano del triángulo, tendrán componente X y componente Y. De
De esa manera podemos apreciar que al descomponer la fuerza F2 vamos a tener una componente por este lado que va a ser negativa para el eje Y, una componente a lo largo del eje X positiva para el eje X. La fuerza F1 va a tener una componente en el eje Y positiva y una componente en el eje X positiva. Bueno, el paso siguiente es descomponer las fuerzas en cada una de sus componentes cartesianas. Empecemos por el peso, que es la más sencilla. El peso va a ser una fuerza que va a ser igual a menos masa por gravedad y su dirección va a estar a lo largo del eje Z, negativo. Bien, he descompuesto este vector, todo hacia abajo. La tensión, vamos a trabajar ahora con la tensión. Entonces, la tensión es un vector que tiene una componente sobre lo que llamamos el eje X, acá, y tiene una componente sobre el eje Z. En el caso del eje X podemos apreciar que apunta en sentido negativo de lo que considere para el eje X positivo. Entonces, la tensión, el vector tensión va a ser igual a la magnitud de la tensión por el coseno de alfa, esto en dirección de menos I, más la tensión por el seno de alfa en la dirección del vector unitario K, en la dirección del eje positivo Z, ¿sí? Hacia arriba. Bien, eso para la tensión. Ahora vamos a descomponer la fuerza F1. Para la fuerza F1, la fuerza eléctrica de repulsión entre los globos que llamamos F1, se tiene que va a ser igual a su magnitud, F1, por el coseno de teta en dirección I, más F1 seno de teta en la dirección J positivo. ¿Listo? He calculado las componentes de este vector, que tiene una proyección en el eje X positivo y una proyección en el eje Y positivo. ¿Listo? Lo mismo hago para la fuerza eléctrica número 2. F2 va a ser igual a su magnitud, F2, coseno de teta en la dirección I, menos F2, seno de teta en la dirección J. He tomado esta componente de X para esta fuerza y esta componente de Y para esa fuerza. Miren que es negativo para Y. Bien, esas serían las 4 fuerzas que tenemos ahí en el sistema del globo. ¿Listo? El paso siguiente es empezar a aplicar la primera ley de Newton. Lo voy a hacer por separado. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Z igual a 0. Empecemos con la sumatoria de fuerzas en X igual a 0. ¿Listo? Entonces ahí ¿qué tendríamos? Tendríamos la componente de la tensión negativa menos T coseno de alfa. La componente de F1 que es positiva más F1 coseno de teta. Y la componente de F2 más F2 coseno de teta. Algo importante para tener en cuenta y es que las magnitudes de F1 y F2 son iguales. A partir de la ley de Coulomb, la fuerza depende del producto de las cargas y de la separación entre ellas. Las cargas son iguales para todos los globos, todos tienen carga Q, que es de hecho lo que vamos a calcular, ¿no? No sabemos cuánto vale Q. Y aparte de eso, cada globo está en la esquina de un triángulo equilátero, es decir que todos estos lados valen exactamente lo mismo. Entonces, como las distancias son iguales y las cargas son iguales, la magnitud de la fuerza es exactamente la misma, ¿no? Es decir que F1 es igual a F2, ¿listo? Entonces, ¿qué tendríamos? Que menos T coseno de alfa más 2 F1 coseno de teta es igual a 0. Bueno, ahí tendríamos la primera ecuación que vamos a utilizar. Vamos a encerrarla acá. Listo. Y vamos a llamarla la ecuación número 1.
vamos a aplicar sumatoria de fuerzas en Z igual a 0. Sumatoria de fuerzas en Z igual a 0. Ahí tendríamos la componente de la tensión, T por el seno de alfa, y la componente del peso, que es negativa, menos masa por gravedad. Y eso va a ser igual a 0. No hay más que decir ahí, entonces podemos de una vez encerrar esta ecuación. ¿Cierto? Y la vamos a llamar la ecuación número 2. Finalmente, la sumatoria de fuerzas en Y, pues no nos lleva simplemente a decir que F1 es igual a F2, ¿no? La sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Tendríamos entonces que F1 seno de teta menos F2 seno de teta igual a 0. ¿Listo? Esa sería la ecuación número 3, que bueno, no la voy a nombrar ni la voy a encerrar. Aquí pues lo único que podríamos obtener es que F1 es igual a F2, que pues ya lo habíamos concluido previamente de la ley de Coulomb. F1 es igual a F2. ¿Listo? Entonces bueno, no es más lo que se puede extraer de la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Vamos a trabajar con la ecuación 2, ¿sí? De la ecuación 2. De la ecuación 2 voy a despejar la tensión, ¿vale? Entonces la tensión de la ecuación 2 va a ser igual a masa por gravedad sobre el seno de alfa. ¿Listo? Y esto lo reemplazo en la ecuación número 1. Voy a reemplazar en la ecuación número 1. Entonces tendríamos en la ecuación número 1 que la tensión por el coseno de alfa, pero la tensión es masa gravedad sobre seno de alfa por el coseno de alfa. Este es un término negativo, lo estoy sustituyendo aquí. Entonces un término negativo más 2 F1 coseno de teta. Y todo eso es igual a 0. De aquí lo que voy a hacer ahora es resolver para la fuerza. Entonces, despejando a F1. Tendríamos que F1 va a ser igual. Pasamos todo este término masa gravedad coseno sobre seno al otro lado. Entonces quedaría masa por gravedad, ¿cierto? Dividido entre lo que multiplica F1, que es 2 coseno de teta. Y eso va a ir multiplicado por coseno de alfa sobre seno de alfa. El objetivo del problema es encontrar la carga eléctrica. Y la carga eléctrica sabemos está relacionada en F1 a través de la ley de Coulomb. Te recordemos que la ley de Coulomb nos dice que F1 va a ser igual a la constante eléctrica, la carga 1, la carga 2 sobre R cuadrado. Resulta que en este problema la carga 1 es igual a la carga 2. Vamos a llamar a eso simplemente, como le pusimos arriba a cada globo, Q, ¿vale? Q va a ser la carga en cada globo. Es decir, que según esto que acabamos de hacer, entonces tenemos que constante eléctrica, carga 1 por carga 2, que sería Q por Q, o sea, Q al cuadrado, sobre R cuadrado, va a ser igual a masa por gravedad sobre 2 coseno de teta por coseno de alfa sobre seno de alfa. Bien, ahora resolvemos nuevamente para la carga eléctrica, ¿sí? despejando Q. Entonces nos quedaría que Q al cuadrado va a ser igual a tener masa por gravedad
por r cuadrado sobre 2k coseno de teta coseno de alfa sobre seno de alfa. Bien. En este punto voy a detenerme un poco y a mirar qué datos tengo, qué datos proporciona el problema y qué datos debo calcular aparte. Entonces, por ejemplo, la masa es un dato dado, la masa de los globos. El problema me dice que los considere como partículas de 2 gramos. La gravedad es un valor conocido. El radio, distancia entre los globos, es el lado del triángulo equilátero, que también está dado. La constante eléctrica la conocemos. El coseno de teta lo conocemos. Teta es el ángulo, la mitad del ángulo del triángulo equilátero, o sea 30 grados. Coseno de alfa y seno de alfa no se conocen, no sabemos cuánto vale alfa. Eso es lo que debemos hacer a continuación. Calcular cuánto vale el seno de alfa y el coseno de alfa. ¿Listo? Vamos a hacer eso. Entonces, para ello voy a considerar el siguiente triángulo. El triángulo formado por la cuerda del globo al soporte, esta altura y la distancia que hay aquí desde el vértice hasta el punto medio del triángulo equilátero. Voy a hacer ese dibujo aquí. Esta sería la altura que hay del soporte de los globos al punto medio del triángulo equilátero formado por los mismos. Esta sería la cuerda que soporta los globos, ¿sí? Y esta finalmente sería la línea que va desde el vértice de los globos hasta el punto medio del triángulo equilátero. A esta altura, no sé, podemos llamarla, vamos a ponerle cualquier nombre, vamos a ponerle Z. Vamos a ponerle Z. Esta es la longitud de la cuerda que sostiene los globos. Y esta que está aquí, que es la distancia del vértice al punto medio del triángulo equilátero, vamos a ponerle X. Bien. Y este es el ángulo que se introdujo desde el principio, alfa. Ahora, para poder resolver este triángulo necesito algo adicional, y es el lado que llamamos X, el lado del triángulo, la línea que va por el medio del triángulo equilátero. Entonces voy a dibujar ahora el triángulo equilátero. Entonces tendríamos aquí el triángulo equilátero. Bien, y en ese triángulo equilátero he trazado una línea que va desde el vértice hasta el centro. Vendría siendo esta línea. Esa línea que está ahí fue lo que llamamos X. Entonces, si analizamos el punto medio del triángulo a uno de sus lados, vamos a darnos cuenta que se forma un triángulo rectángulo con un ángulo que también ya habíamos trabajado, que es el ángulo teta. ¿Listo? Bueno, entonces este pedacito que está aquí abajo, es la mitad del lado del triángulo equilátero, ¿cierto? Y si el triángulo equilátero tiene lados que valen 30 centímetros, ¿sí? Entonces quiere decir que este pedacito que está acá vale 15 centímetros. Bien, ahora con esos 15 centímetros y este ángulo que lo conozco que vale 30 grados, yo puedo calcular la hipotenusa de este triángulo que vale X. Para ello voy a utilizar la función coseno. El coseno de teta es igual al cateto adyacente, que vale 15 centímetros sobre la hipotenusa que vale X. Es decir, que X va a ser igual a 15 centímetros sobre el coseno de teta. El coseno de 30 grados es igual a raíz de 3 medios. Entonces, X va a ser igual a 2 sobre raíz de 3 por 15 centímetros. Es decir, que X es igual a tener 30 sobre raíz de 3 centímetros. Vamos a marcarlo acá
y en un momento le daremos utilidad. Bueno, volvemos al triángulo del aire, el que forman L, alfa, X y Z. L es un valor dado, alfa no lo conocemos, X ya se conoce, lo acabamos de calcular, y Z no se conoce. Para calcular a Z utilizamos el teorema de Pitágoras. Z, que es el cateto opuesto, va a ser igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto adyacente al cuadrado. Entonces Z va a ser igual a la raíz cuadrada de L cuadrado, que vale 50 centímetros. 50 centímetros al cuadrado menos 30 sobre raíz de 3 centímetros al cuadrado. Esto nos daría el valor de Z, ¿ok? El valor de Z. Esto es igual a tener la raíz cuadrada de 50 al cuadrado, que es 2500, menos 30 al cuadrado, que es 900, dividido entre la raíz de 3 al cuadrado, que sería 3, sería menos 300. Todo esto debe dar en centímetros y bueno, dejamos fuera las unidades. Entonces finalmente Z sería igual a tener la raíz cuadrada de 2200 centímetros. Bien, hemos calculado ahora a Z. Tenemos a Z. Bueno, ya tenemos entonces a L, a Z y a X. Podemos empezar a calcular el valor de las funciones trigonométricas de alfa. Por ejemplo, coseno de alfa. Coseno de alfa se sabe que es cateto adyacente, es decir, X sobre la hipotenusa, o sea, L. Ambos son datos conocidos. Esto es igual a tener a 30 centímetros sobre raíz de 3 y L, que vale 50 centímetros. Cancelamos unidades, centímetros desaparecen y tenemos que coseno de alfa entonces va a ser igual a 0.34. Un procedimiento análogo para el seno de alfa va a ser igual, ahora cateto opuesto, o sea Z, sobre hipotenusa, L. Es decir, que el seno de alfa va a ser igual a la raíz de 2200, la raíz cuadrada de 2200 centímetros sobre L, que vale 50 centímetros. Nuevamente las unidades de centímetros desaparecen y tenemos que el seno de alfa va a ser igual a 0.93. Bien, hemos calculado los dos parámetros que hacían falta aquí, que era el coseno de alfa y el seno de alfa. Bueno, finalmente lo que nos resta es obtener el valor de la carga eléctrica. Retomando la ecuación de la carga eléctrica, Q cuadrado va a ser igual masa por gravedad R cuadrado, masa por gravedad R cuadrado. Eso va a ir dividido entre 2K coseno de teta sobre 2K coseno de teta y multiplicado por coseno de alfa sobre seno de alfa. Coseno de alfa sobre seno de alfa. Ahora sustituimos los valores finalmente para dar una respuesta. Esto va a ser igual a la masa de cada globo son 2 gramos, que en kilogramos sería 2 por 10 a la menos 3 kilogramos, por la gravedad pues bueno, 9.8 metros sobre segundos cuadrados, por R cuadrado, distancia entre los globos, lados del triángulo equilátero, que el problema me dice son 30 centímetros, entonces en metros sería 0.3 metros al cuadrado, el radio al cuadrado. Todo eso va a ir dividido entre 2 veces la constante eléctrica, 8.9874 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados sobre coulomb cuadrado.
y el coseno de 30. Coseno de teta, que teta vale 30 grados, coseno de 30. Esto a su vez va multiplicado por el coseno de alfa, donde ese valor es 0.34, dividido entre el seno de alfa, que es 0.93. Cerramos aquí. Esa operación arroja el valor de 4.14 por 10 a la menos 14 Coulomb cuadrado. Debe quedar unidades de Coulomb cuadrado. Esas unidades salen de hacer la siguiente operación. Entonces, recordemos que newtons son kilogramos metros sobre segundos cuadrados. Eso cancela las unidades de la aceleración y de estos kilogramos. ¿Sí? Aquí salen los newtons. Kilogramos metros sobre segundos cuadrados se cancelan con este newtons. Estos metros cuadrados que están acá se cancelan con estos. Y estos Coulomb cuadrado que están dividiendo en el denominador pasan a multiplicar al numerador Coulomb cuadrado. ¿Ok? Bien, finalmente para la carga, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sacar raíz cuadrada de ese valor. La carga va a ser igual a la raíz cuadrada de 4.14 por 10 a la menos 14 Coulomb cuadrado. Y finalmente de eso obtenemos que Q es igual a 2.03 por 10 a la menos 7 Coulomb. Esta sería entonces la carga que por fricción Inés ha depositado en cada uno de los globos. En cuanto a magnitud, ¿no? Ahora resulta que Inés, ¿qué hace? Inés frota lana contra globo de látex. Ella usa su bufanda de lana y frota globos de látex. Bien, debemos tener en cuenta, adicional a eso, que la lana cede electrones. Mientras que el globo de látex recibe los electrones. Es decir, que la carga eléctrica en los globos tiene polaridad negativa. Bueno, y eso sería todo. Hemos resuelto el problema. Tenemos el valor de la carga eléctrica de cada globo, que en magnitud vale 2.03 por 10 a menos 7 Coulomb. Y también sabemos que la carga en cada globo debe ser de polaridad negativa. Bueno, espero, muchachos, que este problema les ayude a comprender un poco mejor lo que es la ley de Coulomb y les sirva para practicar. Bien, bueno, nos vemos en una próxima ocasión y cuídense, estudien bastante.